Hola queridos amigos, a veces el mayor golpe en la vida no viene de un enemigo, sino de alguien que alguna vez se sentó a tu lado riendo, llorando y confiando contigo. ¿Alguna vez has sentido cómo el corazón se rompe en 1000 pedazos al descubrir que la persona que hizo llorar a quien amas es justamente alguien muy cercano? Aún recuerdo perfectamente esa sensación, una mezcla de dolor y de incredulidad. Y fue precisamente en esos momentos cuando sentía que todo se derrumbaba, que recibí miles de mensajes de ánimo de ustedes, quienes han estado conmigo en esta historia de amor, entre mí, Tuna y el pequeño Henry. Desde la propuesta de matrimonio bajo la luz de la luna, el regalo de la bicicleta eléctrica, la camiseta bordada a mano por Tuna, hasta la ceremonia de compromiso tradicional, el registro civil y aquel instante en que corrí a la comisaría para proteger a la mujer que amo cuando fue amenazada. Este viaje aún no ha terminado y tal vez lo que está por suceder ahora hará que no puedas apartar la mirada. Hoy voy a compartir con ustedes el resultado de la investigación policial. El joven desconocido llamado Dewey, aquel que apareció aquella noche de lluvia, ha sido arrestado. Y lo más inesperado, Mai, quien parecía tan frágil, resultó ser la mente detrás de todo. Acompáñenme a escuchar y a compartir lo que sienten. Porque la historia de hoy no trata solo de justicia, sino de la verdad revelada entre lágrimas. 3 días después de presentar la denuncia, seguía en la granja junto a Tuna. Amanecía y una fina neblina cubría todo el jardín. Me levanté temprano, preparé para Tuna una taza de té de jazmín. El vapor cálido se mezclaba con el aire fresco del inicio de temporada. Henry despertó y lo llevé en brazos al jardín para ver las flores. El pequeño balbuceaba sus primeras palabras del día con las mejillas rosadas bajo el sol. Sus manitas se agitaban en el aire, intentando atrapar los destellos de luz que danzaban frente a nosotros. Tuna sonrió suavemente y con sus dedos delgados me hizo una seña. Hoy nuestro hijo está muy feliz. Me incliné, le di un beso en la frente y dije con la voz entrecortada por la emoción: mientras los tenga a los dos, soy feliz. Ella apoyó la cabeza en mi hombro en silencio. La escena era tan hermosa que deseé que el tiempo se detuviera. Pero dentro de mí contaba los minutos, los segundos esperando noticias del teniente Trong. Cada ráfaga de viento que pasaba por el porche parecía alargar la tensión acumulada en mi pecho. De pronto sonó el teléfono. Aquel timbre rompió el silencio y me hizo sobresaltar. En la pantalla, 2 palabras familiares: Ann Trung. Contesté y su voz llegó rápida pero firme: Alex, ¿puedes venir ahora mismo a la estación? Detuvimos al sospechoso. Se llama Dewey, exactamente como lo describiste: camisa negra, una cicatriz en el mentón y una moto Wave verde. Y lo ha confesado todo. Hay una información muy importante que deberías escuchar en persona. Me quedé en shock por unos segundos. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer la taza de té todavía caliente. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Teniente Trong. Voy enseguida, gracias. Corrí a la habitación, tomé mi chaqueta, besé rápidamente la frente de Tuna. Tengo que irme, hay noticias. Ella me miró con una mezcla de preocupación y alivio y solo alcanzó a asentir. Afuera, el sol ya se filtraba entre las copas de los árboles. Parecía una mañana tranquila, pero para mí era el comienzo de una verdad que lo cambiaría todo. Corrí hacia adentro con el corazón aún latiendo con fuerza. Tuna sostenía a Henry en brazos, balanceando sus pequeñas manitas al ritmo de una suave canción de cuna. La abracé con fuerza sin poder decir una palabra durante unos segundos. Solo sentí el calor y el aroma familiar de su hombro. Tuna, susurré con la voz ronca: la policía. Lo atrapó. Tengo que ir a la comisaría un momento. Quédate en casa con Henry, mamá está aquí. Asegura bien las puertas y no salgas, ¿sí?
Tuna me miró con preocupación, pero trató de sonreír con dulzura. Movió los dedos despacio con cariño para decirme: «Ve con cuidado. Te esperaré. No te preocupes por mí». Asentí tragando la emoción que me apretaba la garganta. En ese instante la señora Min salió de la cocina secándose las manos en el delantal y preguntó con voz llena de ternura: «¿Qué pasa, hijo? No te preocupes por nosotras. Ve tranquilo. Yo me quedo aquí con Tuna». Solo tuve tiempo de besar a Henry una vez más. El pequeño sonrió con los párpados medio cerrados, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. Ese momento me encogió el corazón, una mezcla de calidez y de miedo. Salí corriendo. El viento levantó las hojas secas bajo el porche. La puerta del coche se cerró de golpe, el motor rugió rompiendo el silencio del patio. Apreté el acelerador. Las ruedas chirriaron sobre la grava como si cada segundo que pasaba arrastrara un pedazo de mi ansiedad. En la comisaría. El sol estaba en lo alto. Los rayos se filtraban por una ventana estrecha y caían sobre el suelo gris manchado. El ambiente era pesado, denso, como si el aire mismo retuviera todos los sonidos entre las paredes frías. El teniente Trong me vio entrar y enseguida hizo una seña: «Alex, ven conmigo. Tienes que ver esto». Lo seguí por un pasillo largo bajo la luz parpadeante de los fluorescentes. En el aire flotaba el olor a café viejo y humo de tabaco. Trung se detuvo frente a la sala de interrogatorios, corrió ligeramente la cortina que cubría el cristal unidireccional, y allí al otro lado vi a Dewey. Estaba encorvado con los hombros temblorosos. Llevaba una camiseta negra gastada, las manos esposadas, el cabello corto y despeinado. Una pequeña cicatriz en el mentón, exactamente como la recordaba en mis pesadillas de los últimos días. Parecía joven, pero su rostro hundido y sus ojos vacíos hablaban de una noche sin dormir. Trong habló en voz baja, firme pero pausado. Lo detuvimos a las 3 de la mañana en un cibercafé cerca del mercado, con una moto Wave verde y matrícula falsa. Las cámaras del cruce lo grabaron viniendo desde la dirección de la granja. Cuando lo arrestamos, no negó nada, lo confesó todo. Sentí como un escalofrío me subía desde las muñecas hasta los hombros. Pregunté con voz temblorosa: «¿Qué dijo? ¿Quién está detrás?» Trung abrió la carpeta. El sonido de las hojas al pasar resonó en el silencio absoluto. Dewey declaró que le pagaron 2 millones de yong para ir a la granja y asustar a Tuna. La persona que lo contrató fue Mai, tu amiga de la universidad. Me quedé helado. El nombre resonó en mi cabeza como un trueno. Mai. Ella le envió una foto de Tuna, la dirección de la granja, y le dijo: «Solo asústala un poco, no le hagas daño. Dile que se aleje de Alex». Dewey no la conocía, solo aceptó porque tenía deudas de juego. Mai se comunicó por Salo, le transfirió el dinero por Momo y luego bloqueó su número. Miré los papeles sin poder creer lo que veía. Mai, aquella chica que se sentaba a mi lado durante los exámenes, la que preparaba café para todos, la que una vez me dijo: «Alex, solo quiero que seas feliz». Y ahora, era ella quien había sembrado el miedo en mi casa, quien había hecho que Tuna no se atreviera a salir en 3 días. Pregunté con un hilo de voz: «¿Dónde está ahora? ¿La arrestaron?» Trung negó con la cabeza serio: «Aún no. Dewey solo sabe que vive en el distrito 7 de Ciudad Ho Chi Minh. Trabaja en una oficina, viaja de vez en cuando por trabajo. Estamos rastreando las transacciones de Momo, siguiendo la cuenta de Salo a través del operador y analizando el teléfono de Dewey. En menos de 24 horas, Mai será citada para declarar». Me quedé inmóvil con las manos apretadas hasta que los nudillos se pusieron blancos. Una mezcla de rabia, dolor y desconcierto me subía como una ola. Mai siempre dijo que no le gustaba que yo estuviera con Tuna, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Trung puso una mano firme sobre mi hombro. «Alex, mantén la calma. Sé que estás en shock, pero ahora más que nunca necesitas pensar con claridad. Firma este informe».
Si todo coincide, Mai enfrentará cargos criminales. Respiré hondo y firmé con la mano temblorosa. Al estrechar la mano de Trung, lo miré a los ojos. Gracias. Confío en ti. Por favor, llega hasta el final con esto. De regreso a casa, empezó a caer una llovizna. Las gotas resbalaban por el parabrisas formando hilos largos como recuerdos borrosos. Encendí la radio, pero ninguna canción podía silenciar el sonido de mi propio corazón. Marqué el número de Tuna. Su voz llegó suave, temblorosa, pero clara. Amor, ¿tienes noticias? Tragué saliva. Tú, ya voy de regreso. El tipo se llama Dui, y quien lo envió fue Mai. El otro lado de la línea quedó en silencio por largo rato. Solo se oían los balbuceos de Henry medio dormido y el viento que se colaba por el porche. Finalmente la voz de Tuna salió entrecortada como si llorara Mai. Ella no puede ser. No lo creo. Suspiré mirando la lluvia difusa frente al parabrisas. Yo tampoco lo puedo creer, Tuna, pero te prometo que voy a protegerte. Desde ahora nadie volverá hacia hacerte daño. Las luces de la calle se reflejaban en el vidrio mezclándose con las gotas que caían. Y en medio de aquella lluvia comprendí que a veces el traidor no es un extraño, sino la persona que un día juró quererte. Regreso a la granja. Al atardecer, el camino de regreso a la granja se llenaba de la luz dorada del sol poniente. Los últimos rayos se filtraban entre las ramas tiñendo de oro la hierba al borde del sendero, donde cada paso que daba parecía seguir impregnado de recuerdos. Después de las horas tensas en la comisaría, lo único que deseaba era ver el rostro de Tuna y escuchar la risa de Henry. Eso era lo único que me hacía sentir que aún podía respirar. Cuando el coche se detuvo frente al portón, vi a Tuna con Henry en brazos en el jardín. El pequeño balbuceaba moviendo sus manitas en el aire como si intentara atrapar las mariposas que volaban alrededor de la bugambilla. La señora Min estaba sentada bajo el ciruelo en una silla de madera contándole historias al niño mientras se abanicaba suavemente con una mirada llena de ternura. Aquel momento me pareció de una paz extraña, una paz tan frágil que temía que desapareciera en cualquier instante. Me acerqué rápidamente y abracé con fuerza a Tuna como si soltarla significara perderla. Mi voz tembló aunque intenté mantener la calma. Tuna, ya estoy aquí. Lo arrestaron y... quien estaba detrás de todo era Mai. Pero la policía se encargará, no te preocupes. Tuna me miró con los ojos llenos de lágrimas. Movió los dedos lentamente con un leve temblor. No lo puedo creer. Mai era tu amiga. ¿Cómo pudo hacerme algo así? Le acaricié el cabello con voz cálida pero quebrada. Yo tampoco lo entiendo. Pero lo más importante es que tú y Henry están a salvo. La policía hará su trabajo. Lo nuestro ahora es seguir viviendo, ser fuertes y ser felices. La señora Min se levantó y nos abrazó a los dos. Su voz temblaba entre el enojo y la tristeza. Dios mío, esa Mai. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero ya la justicia se encargará. No tengas miedo, Tuna. Tienes a tu madre aquí, a Alex y a Henry, nadie te hará daño. Tuna asintió con lágrimas cayendo por sus mejillas, aunque esta vez eran lágrimas de alivio. Henry soltó una carcajada estirando sus manitas como si quisiera consolar a los adultos. Esa sola risa nos hizo reír a todos entre lágrimas. Entre el dolor aún brotaba una pequeña semilla de alegría. Cena tranquila. Esa noche decidí llevar a Tuna y a Henry de vuelta a la casa en la ciudad por unos días. Pero antes de irnos, la señora Min dijo, coman conmigo primero. Hoy la familia necesita una comida buena y cálida para recuperar el ánimo. Y se puso a cocinar. El aroma se esparció por toda la cocina mezclándose con el chisporroteo del aceite y los balbuceos de Henry en su cuna. Pescado caramelizado en olla de barro, el plato favorito de Tu. Na carne firme, salsa espesa y brillante.
espinaca salteada con ajo verde y crujiente con un aroma delicioso, sopa agria de pescado con el dulzor del caldo y el toque ácido del tamarindo, cerdo asado con piel crujiente que estallaba al cortarla, y papilla de pollo para Henry suave humeante con aroma a cebollino. Toda la familia se reunió alrededor de la vieja mesa de madera, testigo de tantas comidas, tantas risas y también de silencios dolorosos. La luz amarilla de la lámpara envolvía la casa como un cálido abrazo. Henry en su cuna reía y movía los pies al ritmo de la voz de su abuela. Tomé un trozo de pescado y lo puse en el cuenco de Tuna, diciendo en voz baja: «Come más, amor. Necesitas fuerzas para cuidar de Henry para que yo pueda estar tranquilo». Ella levantó la mirada, sonrió y movió las manos para decir «Gracias. Mientras estés conmigo, ya no tengo miedo». La señora Min rió con dulzura y añadió más verduras al plato de «Tuna eres mi nuera, ahora Tuna. Que nadie se atreva a tocarte, anda come bien mi niña». Las risas llenaron el aire, sinceras, llenas de amor. La casa pequeña y humilde se volvió más luminosa, más cálida, aunque fuera soplara el viento frío. Después de la cena, le conté brevemente a Tuna lo ocurrido en la comisaría, cuidando de no asustarla. Dewey confesó todo. La policía está verificando y rastreando a Mai. Lo importante es que ahora estamos a salvo. Tuna asintió y movió las manos despacio. Confío en ti y en la justicia. Mientras los tenga a ustedes no temo nada. La miré largo rato. En sus ojos había una calma profunda, una promesa muda. En ese instante entendí, hay promesas que no necesitan palabras, basta una mirada para que el corazón comprenda. Noche de luna tranquila. Después de cenar, Henry dormía plácidamente en mis brazos. Me senté junto a la ventana tarareándole una nana con la voz un poco quebrada. «Duerme, pequeño. Papá, Alex te quiere mucho». Tuna se recostó a mi lado apoyando su cabeza en mi hombro. La luz de la luna entraba por la ventana iluminando sus mejillas donde una lágrima rodaba lentamente, esta vez de felicidad. Susurré con la voz ahogada por la emoción: «Tuna, pase lo que pase, siempre estaré aquí. Tú, Henry y mamá son todo para mí. Nadie, nada podrá separarnos». Tuna me miró los ojos brillando y movió los dedos para decir: «Te amo. Gracias por protegerme. Estoy orgullosa de tenerte como esposo». Desde la puerta, la señora Min sonreía. La luna iluminaba su cabello plateado, haciéndola brillar entre las sombras. Habló con una voz suave como el viento: «Son tan felices. Estoy muy orgullosa. Henry crecerá rodeado de este amor, un amor que ni las tormentas podrán derribar». Afuera el viento nocturno soplaba entre los árboles trayendo el aroma de la tierra húmeda y el canto de los grillos, y dentro de aquella pequeña casa solo quedaban el calor, la fe y una promesa silenciosa: esta felicidad, nadie volverá a tocarla jamás. Esta historia me sigue emocionando cada vez que la recuerdo. Desde el día en que Tuna fue amenazada hasta que Dewey fue arrestado y Mai quedó al descubierto, comprendí algo profundo. El amor no son solo palabras, sino acciones. Proteger a quien amas, incluso cuando eso significa enfrentar la verdad más dolorosa. La sonrisa de Tuna, después de tantos días de angustia, el balbuceo de Henry, los brazos de mi madre y la justicia que poco a poco se acerca, me hacen creer que nuestra familia podrá superar cualquier cosa. ¿Y ustedes? ¿Qué sintieron al saber que la persona detrás de todo era una vieja amiga? ¿Alguna vez los ha traicionado alguien cercano? Compartan sus sentimientos en los comentarios. La historia de hoy nos recuerda algo muy claro: la justicia siempre llega y el amor puede vencer cualquier prueba, incluso cuando el enemigo está justo al lado. No olviden dejar un me gusta, compartir el video y suscribirse al canal Alex para ver el próximo episodio cuando Mai sea citada se enfrente a Alex y toda la verdad salga finalmente a la luz. Nos vemos en el siguiente video.
dành sự yêu thương bền chặt trong trái tim tôi. Thế nhưng chỉ trong một buổi sáng tất cả những câu ấy như đứng